Masejet Baba Batra Daf Kuf Amud Aleph Siena, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Mi she'ayeta derech harabim overet betoch sadeu, netala venatan lahem min hatzad, ma shenatan natan veshelo lo higio. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: ¿qué pasa una persona, por decir Shimón, que tiene un terreno y en la mitad del terreno pasa un camino público? Shimón, como eso le molesta un poco, decide cerrar ese camino público que pasa por la mitad de su terreno y dar un camino alterno al lateral de su campo, al lateral de su campo. Dice la Mishnah, la halajá es que si ya dio el camino alterno, recae y ahorita ese camino se convierte en un camino público, el segundo que dio. Pero por otro lado, no tiene el derecho de adquirir y recibir el camino primero, el antiguo, el que estaba en la mitad de su terreno. Y vamos a explicar un poco más sobre esto en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Derech Yahid Arba Amot, Derech Harabim Shesh Esreama, Derech Hamelech en la Shiur, Derech Kever en la Shiur, Hama'amad Dayanet Zipore Amru, Bet Arba'a Kabin. En esa segunda parte, la Mishnah nos habla sobre el ancho de los caminos. ¿Cuáles son los anchos de los caminos? Dice la Mishnah, depende qué tipo de camino. Si es un camino particular privado, el ancho es de 4 amot, cada amá medio metro, un codo, más o menos 4 amot, 2 metros. Cuando es un camino público, ahí ya es mucho más ancho, ahí ya son 16 amot. Cuando es un camino en el cual pasa el rey, cuando va de un lado al otro, no hay límite, ¿sí? Cuando es un camino por el cual pasan los que acompañan al ataúd, o sea, un fallecido, tampoco tiene ningún límite. O sea que pueden pasar inclusive por propiedades de otras personas para poder pasar. No hay límite. Vamos a ver la Gemara. Y respecto al Ma'amad, ¿qué es Ma'amad? Ma'amad era una ceremonia que se realizaba en el regreso del cementerio. Sí, vamos a ver la Gemara con un poquito más de detalles. Respecto al Ma'amad, esta ceremonia cuando se hacía, el lugar en donde se hacía el Ma'amad, dicen los jueces de Tzipori, ¿cuál es el lugar adecuado que uno tiene el derecho de hacer esa ceremonia? 4 kabin, que es más o menos 40 amot por 40 amot. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amay shelo lo higio linkot pazra veleitev shamat mina lo avid inash dina lenafshe afilu bemakom peseda. Amar Rav Zvid Ishmael de Rava, no, gezerah shema iten lahem derech הקלטון. רב אשר שהמשמד רבא אמר, בנותן להם דרך הקלטון. רב אשר אמר, כל מן הצער, דרך הקלטון היא, קרובה לזה ורחוקה לזה. La Gemara se enfoca en lo primero que mencionamos en la Mishnah. En la primera parte. ¿Qué mencionamos en la Mishnah en la primera parte? Que si Shimón tenía una tierra y había un camino público por la mitad, y viene Shimón y lo cierra, y le da un camino alterno al lateral, entonces el que dio ya quedó dado, ya se convirtió en lateral un camino público, pero también el que está en la mitad no lo adquiere y no lo puede recibir ni nada por el estilo. La Gemara entiende en este momento, al principio, que cuando la Mishnah nos dice lo higio, que el camino de la mitad no le pertenece a él, se refiere que en realidad sí lo adquiere, porque le dio en vez de ese otro, pero no puede, lo que se refiere la Mishnah a decir, lo higio es que no puede impedirles el paso. Técnicamente no puedes impedir el paso. Entonces así la Gemara entiende, sí lo adquiere de la mitad, pero no puede impedir el paso. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no? Si ese es el entendimiento, ¿por qué no puede impedir el paso? Que se ponga ahí en la cabecera al principio del camino donde está su tierra, con un palo y el que pase le pega. Dice la Gemara, aparentemente podemos deducir de aquí que él no puede hacer eso porque a pesar que es de él el camino, según lo que la Gemara entiende ahorita, él no puede venir y agarrar un palo y empezarle a pegarle a cualquier persona que pase. ¿Por qué? Porque una persona no puede hacer justicia él mismo, o sea, no puede llevar la justicia a las manos
Ese es el dicho hoy en día. Así la Gemara quiere deducir de la Mishnah. Sin embargo, la Gemara dice, no hay prueba. 3 maneras como tumbar. Rasdavid en nombre de Rabba dice, no. En verdad, la explicación en la Mishnah cuando dice, lo guió, no se refiere que es de él, que lo adquiere, pero no puede impedir el paso del público. No, se refiere, lo guió, que no lo adquiere. ¿Y por qué no lo adquiere? Dice la Gemara 3 razones. La primera le dice Rasdavid en nombre de Rabba. Esto, cuando dije antes 3, me refiero a 3 razones por qué no la adquiere. La primera le dice Rasdavid en nombre de Rabba, que es que Jamim establecieron que no sirva el intercambio de caminos. O sea, a pesar que él ofreció un segundo camino alterno, ¿sí? No sirve eso para adquirir el primero. ¿Por qué? Porque sospechamos que el camino alterno que dé sea un camino torcido. Entonces, ya que sospechamos que puede ser que haga algo torcido, de un camino torcido, por lo tanto decimos que aunque dio algo derecho, que aunque el alterno es derecho, no recae. Primera explicación de Rasdavid en nombre de Rabba. Segunda explicación, Ramesharshi en nombre de Rabba dice, no, que en verdad el caso de nuestra Mishnah es cuando Shimón les dio el camino alterno que efectivamente era torcido. O sea, según esta explicación, no es que sospechamos que está torcido y por lo tanto también si no es torcido, ya que sospechamos, lo plug y siempre decimos que no recae. Sino, el caso de la Mishnah es porque el alterno que le dio estaba mal. Por eso es que no recae, por eso es que no le pertenece a Shimón el del medio. Tercera explicación, la dice Rabashé. Él está de acuerdo que con la primera opinión de Rasdavid, que también si le da como camino alterno un camino derechito, aún así no le pertenece, pero es por otra razón. No por Gezerá, no por la sospecha, no porque Jamí establecieron, por lo que explicamos antes, dice Rabashé, sino por otra explicación. Dice Rabashé, ¿cuál es? Dice, cuando tú tienes un camino en la mitad y le das uno en el lateral, aunque esté derechito, siempre va a ser torcido. ¿Por qué? Porque va a ser más cerca, no obstante, para el que vive de ese lado, pero mucho más lejos para el que vive de él otro lado. A diferencia del que estaba en el medio, está cerca para los dos. Entonces, según esa explicación, cualquier camino, aunque esté derecho, no lo va a adquirir, aunque le dio un alterno derecho, no va a adquirir el primero Shimón, pero no porque será, sino ¿por qué? Porque siempre, aunque le dé un alterno derecho, siempre es considerado torcido, porque no obstante es más cerca para los que están de ese lado, pero es más lejos para los que están del otro lado, ya que es más lejos se considera torcido, aunque esté físicamente derecho. De todas maneras, 3 explicaciones, pero la idea es de que Shimón, cuando da un camino alterno, dijo la Mishnah, el camino alterno queda para el público, y el original, el anterior, el primero, el viejo, el que estaba en el medio, no lo adquiere Shimón. No nada más que lo adquiere y no lo puede usar, sino 3 explicaciones por qué no lo adquiere Shimón. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente ahorita. Velei maleu, shiklud itchu ve'avolididi, hamani Rabbi Eliezer hi. Tetane Rabbi Yehuda omer mishum Rabbi Eliezer, Rabbim shebareru derech לעצמם, מה שבררו, בררו. לרבי אליעזר, רבים גזלנים ננהו, אמר רבי גידל אמר רב, כגון שעבדה להם דרך באותה שדה יחי, אמר אמר רבא, אמר רבונה, אמר רב, אין הלכה כרבי אליעזר, מתנה מתניה, לא מתניה. וטעם מאי, משום דרבי יהודה, דאמר רבי יהודה, מצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. Expliquemos esta parte. Bien, Gemara y pregunta lo siguiente. Según las 3 explicaciones que dimos, Shimón, ¿adquiere el camino viejo, o sea, el camino de la mitad, o no lo adquiere? No lo adquiere. No queda adquirido para él. ¿Sí? Dice la Gemara, si no lo adquiere es porque lo que él hizo, ¿sirvió o no sirvió? El intercambio que hizo no sirvió. Entonces, de la misma manera que no adquiere el de la mitad porque el intercambio no sirvió, pues debería de tener todo el derecho de decirle al público, regréseme que, ¿sabes qué? No me sirve que yo adquiera el del medio, pero tampoco sirve que ustedes adquieran ¿cuál? El alterno, el nuevo. Entonces, ¿por qué no puede recibir de regreso el lateral, el alterno, el segundo? Porque la Mishnah dice, el que dio ya dio, y el otro no lo tiene. ¿Por qué? Si no lo tiene el primero,
Entonces, ¿por qué no sirvió sus acciones? Pues tampoco sirvió sus acciones y puede recibir, reclamar de regreso el alterno. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice en la Baraitá, dice Rabbi Yudá en nombre de Rabbi Eliezer, ¿qué pasa si un público, mucha gente, eligió un camino dentro de un campo particular? Hay un campo particular y viene un público y decide, elige el camino, vamos a agarrar un camino aquí en la mitad del campo de Shimón. ¿Recae o no recae? Dice Rabbi Yudá en nombre de Rabbi Eliezer, o sea, dice Rabbi Eliezer que a pesar que no pidieron permiso del dueño de la tierra, o sea, de Shimón, el hecho que lo eligieron, lo adquieren. Dice la Gemara, entonces si es así, si así opina Rabbi Eliezer, en nuestra Mishnah, Kol Shiken, porque en nuestra Mishnah, no solamente el público eligió el camino alterno, sino ¿quién se lo dio? Él mismo se lo dio. Al final fue por intercambio, pero se lo dio. Entonces, Kol Shiken, ¿qué? Que va a servir, por eso queda adquirido y no hay vuelta atrás. Pregunta la Gemara un segundo, ¿pero cómo esto funciona, Rabbi Eliezer? ¿Que acaso el público, la gente puede venir y elegir un camino dentro del campo de Shimón y robarlo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo crees? ¿Que acaso los rabbim, acaso el público son ladrones? ¿Eligen un camino en la mitad de Shimón y se lo quitan? Explica Rabbi en nombre de Rab. No, Rabbi Eliezer está hablando en un caso que ya había un camino dentro de esa tierra, dentro de ese campo de Shimón, pero se perdió. No sabemos ahorita dónde está. Pero ya que ya había un camino, ya existe un derecho para eso. Por lo tanto, pueden venir ellos y después venir y elegir. Dice la Gemara, si es así, no me cuadra, porque Rabbaba Rabuná, nombre de Rab, dice que la halajá no es como Rabbi Eliezer. Pero si acabamos de explicar que la explicación de Rabbi Eliezer es cuando había un camino en el campo y ellos no están eligiendo un camino nuevo, sino simplemente ya tenían un derecho y están eligiendo dónde está nada más, pero no es que están eligiendo algo que no había, pues ¿por qué entonces Rabbaba Rabuná dice que la halajá no es como Rabbi Eliezer? Dice la Gemara, tienes razón. El que dice que la explicación de Rabbi Eliezer es cuando ya había un camino, o sea, Rabbi el nombre de Rab que dice que ya había un camino y se perdió y están eligiendo, no es el que dice, no cuadra con la opinión de Rabbaba Rabuná de nombre de Rab que dice que la halajá no es como Rabbi Eliezer, porque si efectivamente explicamos que ya había un camino y y se perdió y lo están eligiendo, no me puede decir que la halajá no es como Rabbi Eliezer. O sea, el que dijo esto no está de acuerdo con el otro. Entonces la Gemara pregunta, bueno, ahorita, según Rabbaba Rabuná, todo lo que explicamos hasta ahorita cuadra según la opinión preguntamos, ¿por qué él no puede recibir, por qué Shimón no puede recibir de regreso el camino segundo, el camino alterno? Respondimos, no, basándose en la opinión de Rabbi Eliezer. Pero según la opinión de Rabbaba Rabuná, en nombre de Rab que acabamos de ver, que él opina que la halajá no es como Rabbi Eliezer, ¿cuál va a ser la explicación? Entonces vuelve la pregunta, ¿cuál va a ser la explicación de que en nuestra Mishnah no puede Shimón recibir de regreso el camino alterno? Dice la Gemara, por la opinión de Rabbi Yudá. Dice Rabbi Yudá, escuchen bien, una franja de un campo que pertenece a Shimón. Y vino el público y no solamente eligió, Rabbi Eliezer fue el que nos enseñó que si el público viene y elige, ya le pertenece a ellos. Esto es Rabbi Eliezer. Aquí vamos como Rabbi Yudá. Rabbi Yudá opina que si vino un público e hicieron hazaká en una franja, o sea, por ejemplo, agarraron una franja que estaba con huecos y cosas, ellos vinieron y allanaron y alisaron la tierra, y los dueños, Shimón, que vieron que estaban haciendo ese kinyan hazaká, esa acción de demostración de propiedad a través de allanar, de alisar el piso, ¿qué hicieron los dueños? Se quedaron callados, ¿sí? Y se la Gemara, aquí ya lo adquieren, y el dueño no puede, no puede pedirlo de regreso, porque ya hicieron hazaká enfrente de él. Dice la Gemara, también nuestra Mishnah, estamos hablando en un caso que el público vino, no solamente eligió, aquí voy a hacer un camino, sino hicieron que hazaká, allanaron el piso, aplanaron el piso, alisaron el piso, ¿sí? Y entonces que, por lo tanto, ya lo adquieren. Y por lo tanto, Shimón no puede recibirlo de regreso. Es más, es hasta Kol Shiken, porque si cuando cuando el público viene y lo hace sin autorización, por el hecho de que el dueño se quedó callado, ya lo adquiere el público, Kol Shiken aquí, que Shimón les dio al principio, entonces si hicieron hazaká, seguro va a servir. Solo para aclarar, Rabbi Eliezer, como dije antes, Rabbi Eliezer dice que el hecho que eligieron el público, aunque no hubo hazaká, es suficiente. La Gemara viene y pregunta un segundo, ¿cómo va a ser suficiente? Según Rabbi Eliezer, ahorita volvemos a la opinión de Rabbi Eliezer. De Rabbi Eliezer, Rabbi Memai Kanula.
Beiluja. De Tania halach vale orka ole rochba. Kaname kom iluchot de Rabbi Eliezer Bajami Omerim. En iluch moil kelum. Ad sheyahazik. Amar Rabbi Elazar, Maita Amad Rabbi Eliezer. Dichtiv kum italech baaretz el orka ole rochba. Ki lechaeten el Rabbanan. Hata mishum havivuta de Abraham u de Kamar leachi. כדי שיהיה נוח לכבוש לפני בניו. Pregunta la Gemara, yo entiendo la opinión de Rabbi Yehuda. El público vino, hizo una acción, demostración de propiedad, allanaron, analizaron la franja esa de tierra, ¿sí? Y por lo tanto, Hazaká adquieren. Pero ¿cómo Rabbi Eliezer opina? Y Rabbi Eliezer dijimos que opina que inclusive si no hay Hazaká, el hecho que eligieron, ya lo adquieren. ¿Cómo van a adquirirlo? ¿Dónde está el Kinyan aquí? Necesitas un Kinyan. No hubo Hazaká, entonces ¿cómo lo adquirió? No entiendo la opinión de Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, el hecho que pasaron por encima ya es Hazaká. Ya eso es Kinyan. ¿Sí? Ya es Kinyan. No sé si Hazaká, pero ya es Kinyan. Ya se considera que adquisición. ¿Dónde lo aprendemos? En la Baraita hay un majloquet al respecto. ¿Qué pasa cuando uno vende una tierra y el comprador camina por encima de la tierra a lo largo y a lo ancho? Dice Rabbi Eliezer, Caná, adquiere. Jajamim opinan, no Caná hasta que haga ¿qué? Hazaká, o sea, hasta que haga una acción de demostración de propiedad, de posesión sobre la tierra misma. No es suficiente que camine sobre ella, sino tiene que hacer algo en la tierra, no sobre, en la tierra. ¿Sí? Dice Rabbi Elazar, ¿cuál es la fuente de Rabbi Eliezer que es suficiente caminar? ¿De dónde lo aprende? De Abraham vino. Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham vino, te voy a prometer la tierra de Israel. Y después de que le prometió la tierra de Israel, ¿qué le dijo? Párate, levántate y camina sobre la tierra de Israel a lo largo y a lo ancho. Porque te la dará a ti. Mashma, que se la dio a Abraham, que Abraham adquirió la tierra de Israel a través de ¿qué? A través de caminar a lo largo y a lo ancho. Jajamim, ¿qué van a hacer con esta fuente? Ellos opinan que en verdad Abraham lo adquirió por la palabra de Hashem. ¿Sí? No hubo Hazaká y no es por la caminada. La caminada, Hashem le dijo a Abraham, camina porque te quiero y quiero que sea más fácil que puedan heredarlo tus hijos. Cuando te vean caminando, todo el mundo va a pensar que es tuya, pero ¿cómo causó que sea suya? No la caminada fue la que causó, según Jajamim, porque caminar no es suficiente. Tiene que haber un Kinyan Hazaká. Y aquí, ¿cómo lo hizo? Si Abraham no hizo Hazaká, Hashem. Eso fue por la palabra de Hashem Itbaraj. Seguimos. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Modim Jajamim le Rabbi Eliezer bishvil shel keramim hoil venaasa leiluch nikne behiluch. Dice Rabbi Yossi Rabbi Hanina un caso interesante. Un caso en el cual todos están de acuerdo que el hecho que caminó por encima de la tierra ya lo adquiere. ¿Cuál es ese caso? Jamim están de acuerdo también con Rabbi Eliezer, todos están de acuerdo. Cuando es kerem, ¿qué es un kerem? Un viñedo. Hay un caminito en la mitad, ¿sí? ¿Cómo es la manera de usar ese caminito? Únicamente caminando. O sea, el caminar, ya que es el único uso que hay sobre eso, caminar también es ¿qué? Es Kinyan. Seguimos. Ya que mencionamos un viñedo, la Gemara trae algo al respecto. Kiatu le kame de Rabbi Yitzhak barami amarleu havule kiehi de darituna de shabishata beadar velo amran ela de mesaimin mechitzata velo mesaimin mechitzata kiehi de shakir kara o manech kara. Dice la Gemara, cuando fueron enfrente de Rabbi Yitzhak barami para analizar sobre una persona que vendió el caminito del viñedo que hablamos antes, le preguntaron ¿qué es el ancho del caminito del viñedo? En la Mishnah mencionamos el ancho del privado, el ancho del público. ¿Cuál es el ancho que tiene que tener un camino del viñedo? Y es importante saber porque en caso que alguien le vendió al otro caminito del viñedo, ¿qué ancho es lo que se le entrega? Le respondió Rabbi Yitzhak Barami, tiene que ser suficiente ancho para que una persona pueda pasar por ella con una carga de un montón de ramas de vid y que pueda hacer una vuelta y que no se tranque con las paredes, con los árboles, con las ramas plantadas. O sea, tiene que tener un saco lleno de ramas y poder dar vuelta y que tenga suficiente espacio. Dice la Gemara, sin embargo, todo esto es únicamente cuando el caminito tiene unas cercas, tiene unas paredes. Ahí decimos, tiene que ser suficiente ¿para qué? Para que pueda dar vuelta y que no se choque con las paredes. Pero si es un camino que no hay nada al lado, no hay cercas, no hay paredes, no hay nada que lo impide, ahí
el camino que queda incluido es únicamente lo suficiente para poder poner un pie adelante, un pie atrás y así ir caminando uno adelante, o sea, muy angosto. Ah, ¿cómo se va a voltear? No pasa nada, no hay nada al lado. Entonces ahí solo va a quedar adquirido, ¿qué? Literal lo que se necesita para un pie adelante, un pie atrás. Y todo, y repito, y todo lo que dijimos que se necesita para dar vuelta es cuando hay paredes, hay cercas en los laterales y efectivamente al dar vuelta, si no tienes ese espacio adecuado, se choca con las paredes. Seguimos. Derech hayachid arba amot. Tana, Ajerim omrim, kedesh yavor hamor bemasao. Amar Rabuna, alajá que Ajerim. Vetanu dayan negola, shenege madimu mechetza. Veamar Rabuna alajá que dayan negola, veamar Rabuna alajá que Ajerim. Y divaidi hachi urahu. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah nos habla del ancho de los diferentes caminos. Y el primer caso de esa segunda parte es el camino Derech HaYachid. ¿Qué es Derech HaYachid? El camino privado, el camino de una persona. O sea, el camino privado particular. ¿Qué ancho tiene que tener? Dice la Mishnah, 4 amot. La Gemara trae una baraita que trae una segunda opinión. Ajerim normalmente es Rabbi Meir. Ajerim dicen que el ancho del Derech Yachid, del camino particular, es lo suficiente para que pase un burro con su carga. ¿Cuánto es eso? Menos que 4 amot. 4 amot son 2 metros. Para un burro con su carga, suficiente, digamos, 1 metro. ¿Sí? Aproximadamente. Dice Rabuna, alajá como Ajerim. Alajá como la opinión de Rabbi Meir aquí en la baraita, que no es necesario 4 amot, sino suficiente lo que pase el ancho para un burro con su carga. Bien, la Gemara no me cuadra, porque hay otra baraita en la cual se menciona que los Dayané Golá, los jueces de la diáspora, ¿sí? Masejet Sanedrín, página 17b, está escrito que cuando dice Dayané Golá se refiere a los Emoraim, Shmuel y Karna, ¿sí? Entonces, de todas maneras está escrito que los Dayané Golá dicen que el ancho de un camino particular es 2 gemadim y medio. Cada gomed es un codo pequeño. O sea, del codo, un codo normal es hasta las dedos arriba, hasta los dedos sin incluir los dedos. Un poco menos. 2 amot y medio. Y el mismo Rabuná dice que la alajá es como de Anegolá. Entonces aparentemente hay una contradicción en Rabuná. Por un lado Rabuná dijo que la alajá es como Rabbi Meir, que el ancho es el burro con su carga. Y por otro lado Rabuná dijo que la alajá es como de Anegolá, que es 2 gemadim, 2 codos pequeños y medio. Dice la Gemara, es la misma. 2 codos pequeños y medio es la misma medida. ¿De qué? De un burro con su carga. Seguimos. Derech harabim 16 amot. Tanu Rabbanan derech hayachid 4 amot, derech meir leir 8 amot, derech harabim 16 amot, derech are miklat 32 amot. Amar Rabuna mai keraat dechtiv tachin lecha haderech, haderech. Después mencionamos en la Mishnah otros caminos como el público. ¿Cuánto es el público, el ancho? 16 amot. La Gemara trae una baraita que nos especifica más caminos. El primero que trae la baraita es el mismo que mencionamos antes en la Mishnah, que es el camino particular privado. ¿Cuánto es el ancho? 4 amot. De ciudad a ciudad, o sea, una carretera, ¿sí? Pero nada más la usan entre 2 ciudades, o sea que la carretera no es muy grande porque nada más se usa para ir de una ciudad a la otra y viceversa. Ahí es suficiente que el camino sea un poquito más, 8 amot. Cuando es una calle, un camino público dentro de una ciudad que todo el mundo pasa por ahí es más grande todavía porque todo el mundo pasa por ahí. Si es la calle principal, ¿sí? Ahí es 16 amot. Y cuando es un camino que lleva a los refugios, sabemos que Am Israel tenía Aremiklat, cuando mataban Beshogeg iban a los refugios para que no lo maten. Entonces el camino tenía que ser aún más, 32 amot. 32 amot. ¿Sí? Porque está escrito que esos caminos siempre tienen que estar limpios, sin ningún obstáculo, para que el que mató a alguien sin querer pueda correr a Aremiklat y no lo agarren y no le hagan nada. Entonces, por esa misma razón, el ancho de ese camino también era más grande para que sea abundancia y pueda ir lo más rápido posible y no se tope con nada. ¿Cuál es la fuente que es 32? Para Aremiklat, dice Rabuna del Pasuk. Está escrito en el Pasuk respecto a Aremiklat, a las ciudades de refugios. Tajin leja haderech. Puedes haber dicho derech, tajin leja derech. Esa ella está extra. Para decirte cuál es el derech más grande. ¿El público? Haderech, doble del público. Si el público es 16 amot, doble del público, ¿cuánto es? 32 amot de ancho para Aremiklat. Seguimos. Derech hamelech en la shiur. Shamelech poretz gader. La asotlo derech. Ve'en memachim beyado.
Mencionamos en la Mishnah que el camino de un rey en el cual pasa un rey no tiene un límite, ¿sí? O sea que puede pasar por donde sea, tumbar muros privados, pasar por propiedades privadas y no hay límite. Puede usar 50 mod, 100 mod, lo que él quiera puede usar. Dice la Gemara, ¿dónde vemos cuál es la razón? ¿Dónde vemos esto? En la Mishnah de Masejet Sanedrín 20 veces está escrito que el rey puede, de hecho en la Mishnah está escrito, claro, mezclé las dos cosas de una vez, pero vayamos por orden. En nuestra Mishnah está escrito que el camino del rey no tiene límite, puede ser un ancho de 50 mod si quiere. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón? Es la misma idea de Masejet Sanedrín, dice la Gemara. Masejet Sanedrín en la Mishnah de Afjaf Amud Bet 20b está escrito que el rey cuando camina puede hacer lo que quiera en su camino, puede tumbar cercas, tumbar paredes y pasar inclusive por las propiedades de otras personas para usarlo como camino. De la misma manera, y nadie puede ir en contra de él. De la misma manera que puede tumbar paredes y pasar por donde sea, también decimos aquí en nuestra Mishnah que no tiene límite en el ancho de su camino. Derech hakever en la shiur, mishum yekara de shachva. Mencionamos en la Mishnah también que el camino, cuando están acompañando, cuando están melavim, cuando están acompañando al muerto al ataúd, no hay límite. Puede ser, no es 30 mod de ancho, puede ser 50, lo que sea. Dice la Gemara, ¿por qué? Dice la Gemara, Jajamí no limitaron el ancho. ¿Por qué? Por honor y respeto al muerto. Imagínense ustedes si hay un ancho que está limitado cuando están acompañando nada más por decir 5 amot. Entonces si hay mucha gente le van a decir que a la gente, señores, váyanse, no acompañen al muerto. No es bonito, no es honor al muerto. Entonces para que no sea una falta de respeto al muerto, sino lo contrario, sea honor y respeto al muerto, decimos todo el que quiere acompañar que acompañe y se acumule y no pasa nada, aunque el camino se convierta en de tanta gente que hay muy ancho, no hay ningún problema. Sigue diciendo la Gemara, Hamamat Dayanet Zipori Amru Be'arba o Bet Arba Kabin. Tanu Rabbanan Hamocher Kibró Derech Kibró Mekoma Amado Bet Espedo Baim Bene Mishpacha Bekobrimo To Al Korjo Mishum Pegam Mishpacha. La Gemara nos trae una baraitá. Bueno, mencionamos en la Mishnah al final que el lugar que se necesita para Mahamad, ¿qué es Mahamad? Mencionamos una ceremonia que se hacía después del entierro, ¿sí? Una ceremonia que se realizaba después del regreso del cementerio. Vamos a ver más adelante de qué se trataba esta ceremonia, pero en el lugar en donde se hacía el Mahamad se daba el derecho para que usen Bet Arba Kabin, que es equivalente a 40 amot por 40 amot, más o menos. Y la Gemara tiene una baraitá que menciona Mahamad. La baraitá dice lo siguiente: ¿qué pasa? El tiempo de antes, hoy en día también existe eso, pero el tiempo de antes era con todo el mundo así. Las parcelas de entierro eran familiares, ¿sí? Cada familia tenía para su familia, para los miembros de la familia. ¿Qué pasa una persona de una familia que vende su parcela? Su derecho de llegar a la parcela esa, al camino ese. Su derecho de hacer el Mahamad en un lugar, podían hacer el Mahamad en un lugar, también era según familia, o en donde hacían los elogios, el esped, que también era por familia. Viene una persona que pertenece a esa familia, tiene una parcela y tiene el derecho de el camino hacia él, y tiene el derecho de usar el Mahamad, el lugar este donde hacían, tiene el derecho de estar en el cuarto donde se hacía el esped, y él viene y se lo vende a otra persona que es fuera de la familia. Dice la baraitá, tiene todo el derecho la familia de que cuando muera este familiar que vendió, digamos Shimón vendió su parcela y el derecho a llegar a ella y el lugar en donde iba a ser el mamad de él y todo lo vendió, ¿a quién? A Reubén. Después cuando Shimón muere tiene todo el derecho la familia de Shimón y enterrar a Shimón en el hueco de él original en contra de la voluntad de Shimón y de el comprador Rubén. Eso sí, la venta queda nula, pero eso sí, van a tener que regresar el dinero. ¿Y por qué tienen el derecho? Por Pgam Mishpacha. ¿Qué es Pgam Mishpacha? Pgam Mishpacha es porque no es, eso ofende a la familia, ¿sí? Ofende a la familia cuando un miembro de la familia no está enterrado en la parcela familiar. Entonces, por eso pueden anular la venta. Eso sí, tienen que regresar el dinero a Reubén. Entonces, pueden enterrar a Shimón en ese mismo lugar que el mismo Shimón vendió a Reubén, o sea, queda anulada la venta, pero tienen que regresarle, por lo mismo que queda anulada la venta, tienen que regresar el dinero a Reubén. Otra vez trajimos esta baraitá porque se menciona también el lugar del Mahamad.
y también el lugar del Mahamad, al igual que el lugar donde se hacía el Esped, era por familia, ¿sí? Seguimos. Tanu Rabbanan, en pohatim yeshiva ma'amadot umoshavot lemet, keneged hevel avalim amar kohelet hevel avalim akol avel. Dice la Gemara. El Mahamad, esta ceremonia del Mahamad era cuando, voy a dar una pequeña introducción. Regresando, como dijimos, regresando del cementerio, se acompañaban a la familia. Y el Mahamad consistía en que se sentaban y se paraban 7 veces, para que así los que iban a dar el pésame no vayan rápido y se vayan, sino se queden con ellos un poquito más y así también reflexionen el fallecido y reflexionen a dónde vamos al final. O sea, para que estén un tiempo ahí, ¿sí? Y eso es lo que la Baraita aquí nos dice. El Mahamad 7 veces se paraban y se sentaban. ¿Y por qué 7 veces? Se basaba en el pasuk Hevel Avalim Amar Kohelet Hevel Avalim Akol Avel. Está escrito la palabra Hevel 7 veces. Hevel, Havalim cuenta como 2 porque es que plural. Entonces Hevel, Havalim son 2. Amar Kohelet, Hevel, Havalim otra vez son 2, damos 6. Y la última es Akol Avel. Por eso se hace 7 sentadas y levantadas en esa ceremonia. Amar le Rabajabre de Rabale Rabashe, Eji Avde. אמר לקדתניא, אמר רבי יהודה, ביהודה בראשונה לא היו פוחתים משבעה מעמדות ומושבות למת, כגון עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו. אמרו לו, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן. La Gemara trae otra cosa en relación al Mahamad. Le dijo Rabajá a esta ceremonia de Mahamad, le dijo Rabajá, bre de Raba, a Rabashé lo siguiente: ¿cómo era la costumbre de esta ceremonia del Mahamad? ¿Sí? ¿Cómo era la costumbre? Como vamos a ver más adelante, esta costumbre de Mahamad no se hacía en todos los lugares. ¿Sí? Por eso Rabajá no conocía la costumbre y por eso se le preguntó a Rabashé, ¿cómo es la costumbre? ¿Cómo es la costumbre? Le dice Rabashé, te voy a explicar. La costumbre es como está escrito en la Baraita. Dijo Rabbi Yehudá que en Judea al principio, ¿sí?, no hacían menos de 7 levantadas y sentadas. En la ceremonia de Mahamad no hacían menos de 7 levantadas y sentadas por honor a un muerto y a los dolientes. ¿Y cómo funcionaba? ¿Sí? Después de que se sentaban, ¿sí?, acababan el cementerio, se regresaban a la casa y en camino un poquitito después, ¿sí?, se sentaban un poquito en la mitad del camino. Y el líder de la que dirigía la ceremonia del Mahamad decían, señores, ahorita levántense, ¿sí?, y caminen un poquito más y váyanse a otro lado. Y después que adelantaban un poquito más, le decía, ¿ahorita qué? Siéntense. Y así lo hacía, ¿qué? 7 veces. Le preguntaron a Jamim a Rabbi Yehudá si así es que era la costumbre. También no hay ningún problema hacerlo inclusive cuando en Shabbat. Acabas de decir que la ceremonia de Mahamad es que le decían, siéntense, que le decían, párense, caminen un poquito y otra vez siéntense. Párense, caminen un poquito y otra vez siéntense. ¿Cuál es el problema en Shabbat? Y la halajá es de que no acostumbramos a hacer esa ceremonia de Mahamad en Shabbat. Pero si esta es la ceremonia, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está prohibido? Así le dijo Jajamim, así le dijeron Jajamim a Rabbi Yehudá. O sea, porque sí, en la Baraita Rabbi Yehudá dijo que así era al principio, era parar y sentar nada más. Se viene y dice, si era al principio, ¿por qué no se le preguntaron a Jajamim? Le discutieron, ¿por qué entonces no permite hacerlo? ¿Por qué no se permite hacer la ceremonia de Mahamad también en Shabbat? Le mandó una historia al respecto. Ajate de Rabbi Barpapá, de Rami Barpapá, perdóname, Nasiba Lele Rabavia, Shechiva, Abad le Mahamad Moshav. Amar Rabbi Yosef, Ta'a betarte, Ta'a shenosim ela bekrovim, Veu Abad, afilu berhokim. Ta'a shenosim ela beyom rishon, Veu Abad beyom sheni. Abayamar be'anamita, shenosim ela beta kebarot, Hu asa ba'ir. Rabba Amar be'anamita, shenosim ela bemakom shenagu, Ve'atam no nahug. Meiti אמרו לו, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן, ויאמר לבית הקברות, ובית הקברות שבת מאי ביי. בעיר הסמוכה לבית הקברות דאמתיוהו בין השמשות. La Gemara trae la siguiente historia. Escuchen bien los nombres. La hermana de Rami Bar Papá estaba casada con Rababía. O sea que Rababía era cuñado de Rav Papá. Otra vez, la hermana de Rav Papá estaba casada con Rababía y falleció esta señorita. O sea, enviudó Rababía. Y Rababía, por honor a ella,
quiso hacer la ceremonia de ¿qué? De Mahamad, de las levantadas y sentadas 7 veces. Dijo Rabbi Yosef, se equivocó Rababia en 2 cosas cuando hizo esta ceremonia. Uno, se equivocó que el que participa en la ceremonia, ¿quiénes son? Únicamente los familiares, no los dolientes, los familiares más lejanos, pero los familiares. Y él lo hizo ¿con quién? Inclusive con los amigos que no son familiares. Primera equivocación. Segunda equivocación es que la halajá es que esta ceremonia de Mahamad se hacía nada más el día del entierro. ¿Y él lo hizo qué? El segundo día, el otro día. ¿Sí? Abayé aumenta y dice que un tercer error que tuvo Rababia. ¿Sí? Que esto nada más se hace el Mahamad en el cementerio o saliendo cerquita del cementerio. Pero no, y él lo hizo ¿en dónde? En la mitad de la ciudad. Rab aumenta, dice una cuarta equivocación. Que el Mahamad nada más se hace en el lugar que se acostumbra a hacer. Y él lo hizo también en un lugar que no se acostumbra. Ahí está que no sabía la costumbre bien. ¿Sí? Ahorita la Gemara pregunta en contra de Abayé. ¿Qué dijo Abayé? Que una de las equivocaciones, que una equivocación adicional de parte de Rababia, que esto nada más se hace en el cementerio o cerca del cementerio, o en el cementerio o saliendo del cementerio, y no en la ciudad. Y él se equivocó que lo hizo en la ciudad. Bien, ahí me pregunta, no me cuadra, porque vimos antes en la Baraita que le dijeron Jajamim a Rabbi Yehudá que según tú, que la ceremonia de Mahamad es pararse y levantarse, no hay ninguna prohibición en Shabbat, entonces debería estar permitido también en Shabbat. Pero si tú me dices, Abayé, que la costumbre de Mahamad es cuándo y en dónde, únicamente en el cementerio o cerca del cementerio, claro que no lo puedes hacer en Shabbat, porque el cementerio normalmente en tiempo antes se encontraba en dónde, fuera del Tehum, fuera de los 2000 amot. Entonces por eso no lo puedes hacer en Shabbat. Entonces, como dijo antes Jajamim a Rabbi Yehudá, que debería de permitirlo en Shabbat. Responde la Gemara, no, porque estamos hablando en un caso que puede ser que Abayé, cuando dijo lo que dijo, está hablando en un caso que hay que hacerlo en el cementerio, está hablando en un caso de, un segundo, perdón, puede ser como Abayé dijo que hay que hacerlo en el cementerio o cerca del cementerio, o sea, saliendo del cementerio, pero el cementerio está fuera de Tchum Shabbat, entonces ¿por cómo tú, Jajamín, dice que debería estar permitido? No, estamos hablando en un caso que la ciudad está cerca del cementerio. Sí, normalmente está afuera, pero estamos hablando en un caso que la ciudad está cerca del cementerio y trajeron al fallecido y lo enterraron el viernes por la tarde cerca de Shabbat y acabaron antes de Shabbat y se estaban regresando ya en Shabbat. Entonces por eso, sobre ese caso, nos dice Jamí, mira, estás dentro del Tehum y si la ceremonia es nada más pararse y levantarse, debería estar permitido. Entonces no hay pregunta en contra. Vaya, vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.